Les agradecemos mucho su presencia en esta segunda sesión de este programa del aula, en los criterios del Poder Judicial de la Federación, y que ahora pues nos corresponde tratar sobre la materia administrativa. Quiero agradecer a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, Asociación Civil, a la revista Tiempo de Derechos y a los doctores Rafael Estrada Michels, doctor general, y al doctor también César Ruiz, pues por su hospitalidad y por la posibilidad de que tengamos estos espacios de comunicación, porque, como decía, pues el derecho administrativo está presente a lo largo y ancho de todas nuestras vidas y todos los días y en todos nuestros actos. Gran cantidad de estos actos están regidos por el mundo del derecho administrativo porque pues somos parte de una comunidad, no vivimos en aislamiento y evidentemente esto tiene que llevar pues un órgano que se encargue de regular todas las actividades de las personas. Les agradezco mucho a toda la audiencia su intervención y su participación y estaremos pues muy pendientes a tratar de resolver también sus inquietudes, porque el día de hoy tenemos un tema pues bastante interesante. Es un tema que despierta mucha polémica también en ocasiones, que es el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y para esta ocasión y para hablar de este tema, pues contamos con la participación de un gran experto en este tema y en todos los que involucran la materia administrativa, que como les digo es amplísima, que es el señor magistrado Patricio González Loyola Pérez. Tengo el honor y el gusto de conocer al magistrado Patricio desde ya hace algún tiempo, no decimos cuánto porque nos van a decir, pero es un placer conocerlo desde entonces. El magistrado Patricio es originario de la ciudad de Querétaro y es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha cursado múltiples estudios, entre ellos la especialidad en Derecho Privado en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene la especialidad en Amparo en el Instituto de la Judicatura Federal y es doctorando en Derecho por investigación por la Universidad Panamericana. También dentro de su carrera jurisdiccional ha tenido una gran participación tanto en los ámbitos local como federal. El magistrado Patricio González Loyola Pérez fue juez civil en el estado de Querétaro e ingresó al Poder Judicial de la Federación siendo muy joven, como lo sigue siendo desde luego, en 1983. Se desempeñó como secretario de Tribunal Colegiado, secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrado de circuito desde el año 2000 a la fecha. Ha sido adscrito también en distintas materias, como en la materia civil, en la administrativa y en la especializada de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Integra actualmente el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa en el primer circuito en la Ciudad de México. Y como les decía, pues tengo el placer de conocerlo desde hace ya algunos ayeres y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente nos conocimos porque pues Patricio estuvo como secretario de Estudio y Cuenta en la segunda sala del máximo tribunal, que pues precisamente tenía su competencia en materia administrativa. Y bueno, ha trabajado en la Corte con estos temas tanto en la anterior integración de la Corte como en la actual, así es que ha vivido todos estos procesos de transición y de cambio del Poder Judicial de la Federación, pues que han sido bastante relevantes. Por ello, la Fundación, la revista Tiempo de Derechos y servidor, pues nos sentimos muy contentos de contar con su participación para este tema que les digo es particularmente interesante. Y creo que lo es porque esta materia de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues como la forma parte de la administración, pues tiene su evolución también como corresponden estas materias. Llevamos muchísimos años, casi 4.500 años hablando de derecho,
y las instituciones siguen evolucionando y todos los días surgen nuevos conceptos, nuevas cosas que tratar en el derecho administrativo. La mitad del siglo pasado, por ejemplo, don Antonio Carrillo Flores, un gran administrativista, pues se maravillaba de cómo habían evolucionado los órganos administrativos, cómo habían evolucionado la administración pública, y hablaba ya de que era una gran transformación tener organismos descentralizados. Pues también en este siglo ya tenemos grandes novedades en el derecho administrativo, como es toda la parte del derecho administrativo económico, los órganos reguladores, las modernas en México, empresas productivas del Estado, etcétera. Y entonces es un derecho pues muy dinámico. Y vean que iniciamos en este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, como ustedes saben mejor que yo, desde una perspectiva en la que el Estado no se equivocaba, la administración no podía equivocarse, o al menos no había manera de reclamarle a la administración, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, se partía de la base de que el rey pues no cometía actos ilegales ni causaba daño alguno con su actuación, bajo un viejo principio que decía the king can do no wrong. Y de ahí pues vamos evolucionando posteriormente con figuras. Gradualmente se va admitiendo poco a poco la responsabilidad, primero de los servidores públicos y luego gradualmente evolucionando hacia la responsabilidad del Estado. Inicialmente se fincaba la responsabilidad al servidor público por los actos ilegales y después subsidiariamente al Estado. Como este sistema pues era pues muy injusto y además tardaba pues muchísimos años para lograr tener una reparación de los actos que cometiera la administración y que resultaran ilegales, pues esto fue evolucionando y requerían pues una respuesta más dinámica por parte del Estado, y así llegó hasta que un día algunos diputados en el año de 1999, diputados pues muy profesionales, pues elaboraron una iniciativa para modificar el artículo 113 constitucional, entre los que figuran, por ejemplo, recuerdo a Miguel Quirós Pérez, que en paz descanse, que posteriormente fue también consejero de la Judicatura Federal, Ramón Oseguera Ramos, Jaime Miguel Moreno Garavilla, Jorge Esteban Chidiac, Francisco Agustín Arroyo Vieira, Ricardo Castillo Peralta, etcétera. Y ellos pues elaboraron su iniciativa y señalaban esto precisamente. Decían, se ha considerado que para hablar propiamente de un Estado de Derecho es necesario el cumplimiento de los siguientes requerimientos. Y entre ellos mencionaban un sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. Decían en su iniciativa, a 81 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, no hemos logrado consolidar un mecanismo que permita resolver satisfactoriamente el problema que se presenta cuando, a consecuencia de la actividad que realice el Estado, sea esta regular o irregular, lícita o ilícita, se ocasionan daños y perjuicios a un particular o gobernado sin que éste tenga la obligación jurídica de soportarlos. Es decir, no se ha edificado un auténtico sistema de responsabilidad patrimonial de carácter objetivo y directo que colme tal deficiencia. Y aquí, como ya vemos, con esta iniciativa que después cristaliza en una reforma constitucional, pues se modifica el texto de nuestra ley cimera en el artículo 113 para decir la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Y con esto se abre formalmente esta nueva etapa de la responsabilidad patrimonial del Estado, que tiene particular importancia en nuestros días y la tendrá en los subsecuentes años, porque la administración en su actuar pues puede causar una afectación a los particulares. Por todo esto y porque son temas de gran trascendencia y actualidad, pues yo le quiero preguntar, dar la bienvenida al magistrado Patricio González Loyola Pérez,
agradecerle mucho su participación, que haya aceptado esta invitación y que nos pueda platicar un poco sobre este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Bienvenido, Patricio, muchas gracias. Gracias, magistrado Juan Carlos Cruz Razo, muy gentil por las palabras de presentación. Debo decir que es un honor, un orgullo estar en este foro. Es inmerecida la distinción. Lo único que puedo yo señalar es que es un tema que tanto resulta apasionante como ha sido objeto de interés, precisamente porque es una constante tener en las decisiones que tenemos que enfrentar en los tribunales colegiados en la materia administrativa, que son los que dentro de los cuales nos encontramos, pero esto se replica en todo el país, en los ámbitos respectivos, que pueden ser tanto federal como local. Y efectivamente lo que está puesto en la mesa es un cuestionamiento de si el Estado debe responder por la actuación de los servidores públicos que conforman sus órganos. Y bueno, lo que se ha puesto de manifiesto, y lo ha mencionado de manera impecable el magistrado Cruz Razo, es que no ha sido ni por asomo favorable el desarrollo que ha habido en esta materia. Se puede pensar que con la legislación que hoy tenemos, pareciera que de toda la vida sí enfrentamos un Estado que reconoce que si causa daños, debe repararlos. No ha sido así. Y bueno, históricamente ya ha él mencionado una afirmación, una expresión que resulta reveladora. El Estado no se equivoca. El Estado actúa de buena fe. El Estado satisface necesidades y si tiene que afectar en ocasión a sus gobernados, pues será porque eso es lo que causa menos daño a la colectividad. Sin embargo, creo que esto no necesariamente ha sido un manejo pacífico. Se pone de manifiesto que en nuestro sistema jurídico, la primera expresión en que hay por lo menos atribución o reconocimiento de que el Estado puede ser responsable, se encuentra en el artículo 1928 del Código Civil Federal, para entonces una innovación normativa que data precisamente de ese año 1928, coincide con el número del artículo, en que se prevé que el Estado puede tener esa responsabilidad cuando alguno de los servidores públicos sí actúa en forma negligente, cuando actúa por culpa, sí, o con dolo, pero esto llevaba a una necesaria justificación del aspecto subjetivo de que hubiera actuado precisamente con estas características, que realizara su actividad en forma dolosa, intencionada, sí, o simplemente negligente, que hubiera lugar a culpa. Este es el primer punto de arranque y resultaba sumamente difícil, y bien lo ha mencionado el magistrado Cruz Razo. Tenemos un señalamiento de responsabilidad en el que la obligación de resarcir pesaba sobre el servidor público. Después de que se obtenía ya una justificación de toda la normativa, de todas las condiciones para llegar a esa responsabilidad, se encontraba con que si el servidor público era insolvente, el Estado podía ser subsidiariamente responsable. Se entenderá que había una regulación de la que Gabino Fraga, nuestro gran administrativista de la primera mitad del siglo pasado, importante para el desarrollo de esta materia, señalaba que la responsabilidad patrimonial del Estado era casi inexistente. Se transitó en una buena medida, sí, con esta normativa en la que difícilmente podría lograrse obtener una reparación de un daño ocasionado, por lo que pudiera resultar, cualquiera que fuera ese el concepto, de una actuación administrativa irregular. Tenemos después de esto algunos pequeños avances gracias
a los desarrollos que en otros países hubo, entre ellos, obviamente, en Francia como cabeza de punta de lanza del desarrollo del derecho administrativo, pero seguido también muy de cerca de España. Tenemos como antecedente fundamental la teoría de la lesión antijurídica postulada por Vittorio Emanuele Orlando, que con el desarrollo realizado por dos grandes procesalistas como lo son Eduardo García de Enterría y Jesús Leguina, se puntualiza una cuestión muy importante: el deber de garantizar la integridad patrimonial de los gobernados frente a la actuación indebida del poder público. Esta es la idea central, una idea en el sentido de, primero, reconocer como un derecho fundamental de dignidad y de cuidado del patrimonio de los gobernados, conforme al cual debía repararse la lesión cuando la víctima no tuviera el deber de soportarla. En esto van inmersos principios fundamentales de justicia, de bien común, de solidaridad y de Estado de Derecho. Esto significa que se está postulando a nivel constitucional en los ordenamientos tanto francés como español el deber del Estado de responder, y la fundamentación, la justificación es esta: el conjunto de principios conforme a los cuales los gobernados deben ser indemnizados si, con motivo de un actuar indebido de los servidores públicos de la administración, se les ocasionan daños en su patrimonio o en sus derechos. En 1941, en nuestro país, hubo una modificación en un texto normativo, que era la Ley de Depuración de Créditos del Gobierno Federal, que consignaba ya de manera expresa la responsabilidad patrimonial. No había un desarrollo, no había una implementación de conceptos que permitieran un mayor avance. Esto continuó así y dio pauta para que, muy a la distancia, en el año 1996, uno de los grandes administrativistas que ha tenido este país y ministro de la Suprema Corte, por cierto, don Antonio Castro Estrada, elaboró un libro denominado La responsabilidad patrimonial del Estado, en donde se recogen precisamente las ideas desarrolladas en otros ámbitos por García de Enterría y por Leguina. Y este documento de carácter académico recibió una muy buena acogida, y creo yo, que no me equivoque, si pudiera mencionarse como el antecedente fundamental de esta propuesta que a la postre se presentó en el año de 1999, donde diputados del PRI sí elaboraron una propuesta, una iniciativa de reforma constitucional que desencadenó la modificación que data del año 2002, junio de 2002, y que consigna precisamente el texto del segundo párrafo del artículo 113 constitucional, al que ha hecho referencia el magistrado Cruz Razo. Lo que se establece en este dispositivo es el conjunto, es el cúmulo de bases conforme a las cuales la legislación secundaria habrá de desdoblar ¿sí? Cómo, ¿sí? Bajo qué procedimientos, bajo qué condiciones el Estado debe resarcir a los gobernados cuando hay una actuación irregular. Hay una cantidad enorme, pero enorme, de situaciones que pueden ser generadoras de este calificativo de actividad irregular, ¿sí? De las autoridades. Los ejemplos al por mayor los podremos tener en muchos ámbitos. Habrá que ir seccionando, y creo que este es parte del desarrollo al que el magistrado se refiere cuando se señala que es una normatividad que, si bien ya cuenta incluso con una legislación específica, hay un sinnúmero de aspectos que requieren interpretación, que requieren fijar criterios, y vamos avanzando
creo yo que ahora a buen paso, para ir fijando primero qué se entiende por acto administrativo irregular. Y este concepto ha sido desarrollado o puntualizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que son las actividades, las actuaciones que, si bien corresponden a la administración pública, no se realizan con apego a la ley, no se realizan con apego a los parámetros que fija la propia normativa de la administración pública. Esto lleva a una vertiente importante, el destacar qué tipo de responsabilidad es la responsabilidad patrimonial del Estado. Tenemos dos vertientes, tradicionalmente. Una que sigue la línea de la vertiente subjetiva y que toma en consideración si el sujeto que pudiera ser generador del daño actúa con culpa, con dolo, o si simplemente puede hablarse de intencionalidad en su actuación. Otra vertiente, que es la vertiente de lo que se considera como responsabilidad objetiva y que tiene como base la teoría del riesgo, es que los servidores públicos en su actuar, independientemente de que lo hagan de buena o mala fe, que lo hagan en forma negligente, que incurran incluso en actitudes nocivas, hasta podría decirse delincuenciales o simplemente descuidadas, ¿sí? Lo que interesa aquí es el resultado. Si se ocasiona un daño, ese es lo que habría que reparar. Hay que responder por él, independientemente de la voluntariedad de quien actúa en su generación. El Estado, se dice, debe responder si el acto produjo daños y encontramos un nexo causal entre el daño y la conducta del servidor público. No interesa si lo hizo con culpa, no interesa si lo hace por dolo, ¿sí? Si hay buena o mala fe, si fue intencional, si nunca quiso hacer daño. No es relevante eso. Lo que es relevante es si, apartándose de las reglas conforme a las cuales debió actuar, produjo un daño. Y entonces lo que se establece es si este es un daño que el gobernado no tiene por qué soportar, si no es obligado porque hubiera actuado de mala fe, si hubiera actuado en forma indebida, pues entonces tiene derecho a que el Estado sí, no afecte su patrimonio y lo indemnice si se le ha causado una afectación indebida. Esta doble vertiente, obviamente, pues resulta con una dimensión que permite materializar, que permite concretar la posibilidad de obtener el resarcimiento cuando hay daños. La vertiente anterior era realmente una odisea en la cual quizás después de años de desgaste tratando de justificar si un servidor público actuó en forma indebida, de mala fe, con culpa o en forma intencional, hoy por hoy lo que es relevante es justificar que una actuación que pudiera considerarse indebida, irregular, sí es generadora de un daño. Lograr la justificación de causalidad, es decir, de que se demuestre que el resultado lesivo tiene como origen la conducta del servidor público, es lo que haría falta. Hay un conjunto muy amplio ya de ejemplos de lo que en los tribunales se ventila como acto administrativo irregular. El apartarse de las normativas tiene que ver muchas veces con descuidos, tiene que ver con no seguir protocolos que tienen como propósito evitar precisamente situaciones conflictivas o que garantizan o tienen como propósito garantizar el cumplimiento de objetivos previamente fijados y que el no alcanzarlos por no haberse sujetado a la normativa legal o a las disposiciones previstas para ese desempeño, hace sí que si hay un resultado lesivo, deba responderse por él. Entre los ejemplos que encontramos quizás más frecuentes en esto, podría señalarse
la negligencia médica, ¿sí?, de servidores públicos en los ámbitos de instituciones de salud. Hay un ejemplo muy visto, ha sido objeto de noticias y de una situación lamentable, pero el que alguien haya perdido la vida por haber sido alcanzado por un cable de energía eléctrica en la vía pública no recubierto y que generó su fallecimiento, parece un ejemplo también incuestionable de esta actitud negligente. En el tribunal en el que formo parte, recientemente nos tocó la decisión y el conocimiento de un asunto que resulta penoso, pero que la frecuencia con que encontramos ese tipo de situaciones nos hace pensar que corremos un serio riesgo quienes formamos parte de los colectivos, porque veamos lo siguiente: si la administración pública es responsable de cuidar el buen estado de las vialidades, el descuido de nuestras autoridades por el mantenimiento, por el funcionamiento correcto, adecuado y seguro para quienes transitan sobre ellas, daría pauta a que irregularidades como un bache que ocasiona daños, sí, genere responsabilidad. Y la verdad es que el riesgo que se corre siendo gobernado y no siendo el que participa en un lamentable evento de causación de daños es que la totalidad del colectivo tiene que responder con sus impuestos, con la indemnización correspondiente. En el caso que mencionaba, y que es lamentable por donde se le quiera mirar, ocurrió lo siguiente. En el año 2018, un motociclista, padre de familia, cabeza de familia, padre de dos pequeños y cónyuge, transitaba sobre una vialidad que está en un puente vehicular con una altura de diferencia en planta baja de unos 15, 18 metros de altura. En una curva topa con un bache que había sido ya reparado, resanado, y que esa medida resultó inadecuada porque tuvo un recubrimiento, sí, con espuma suave. No se veía, sí, de manera que al transitar el motociclista impactó y fue a dar contra la barda o media barda de contención. La motocicleta en que transitaba se detuvo allí, pero el motociclista fue lanzado, cayó, sí, salió disparado y cayó a esa altura, 15, 20 metros, falleció. Con la caída falleció. Acuden en reclamo de responsabilidad patrimonial de la administración pública, en este caso local, sí, una alcaldía que era la responsable, y seguido el procedimiento administrativo, no obstante que se justificó el fallecimiento, que se justificó, sí, la conducción, las circunstancias, se estimó, sí, por la autoridad que había prueba insuficiente del nexo causal. ¿Qué significa esto? Que la autoridad rechazó el deber de responder por el fallecimiento de esta persona bajo la idea de que no estaba suficientemente demostrado que la causa hubiera sido la que se ha mencionado. Se ventiló el procedimiento, se llega a esta determinación en la que se rechaza la responsabilidad, se agota la instancia de juicio contencioso administrativo local, doble instancia, se confirma, sí, la resolución que estableció que el rechazo de responsabilidad era una decisión apegada a derecho. Se acudió al amparo y en una revisión cuidadosa de las pruebas, quizás se había perdido de vista que, y esto es curioso y creo que el público lo debe tener presente, en ocasiones las pruebas menos pensadas o menos formales
pueden ser generadoras de una gran convicción para la determinación en la toma de decisiones, tanto procedimentales, administrativas como judiciales. Entre el material que se allegó dentro de este enjuiciamiento contencioso administrativo, se encontraban algunas notas de prensa y una de ellas iba acompañada por un video en el cual el periodista que dio cuenta de la nota correspondiente hizo el seguimiento de la trayectoria seguida por la motocicleta. Pudo apreciarse y destacó, ¿sí? Por el frenado era posible advertirla, ¿sí? En curva, pero alcanzaba a marcarse el frenado en que tuvo que incurrir el conductor del biciclo, de manera que teníamos la ubicación de la motocicleta aún tirada, la trayectoria seguida, pero lo relevante fue la visualización en este medio poco formal, pero igualmente convincente, más hoy por hoy que las tecnologías nos han acostumbrado ya a reconocer la realidad y a reconocer que si esto se concatena con un conjunto de datos que confieran certidumbre, merece, ¿sí?, una valoración, merece una apreciación que dé lugar a convicción. Platico esto porque era lamentable la situación, pero creo que quedaba claro el qué había generado el evento lamentable. El resultado estaba fuera de discusión. ¿Por qué? Porque estaba documentado también que en la parte de abajo era posible visualizar el penoso cuerpo, sí, del conductor fallecido. Se acompañó el acta de defunción, el parte del accidente, ¿sí? Y aún así las autoridades estimaron que no había prueba suficiente. Con esto lo que quiero destacar es sencillamente que no se necesita una prueba pericial en ocasiones para lograr la convicción. No debe dejarse de reconocer que a veces el conjunto de elementos puede ser suficiente para generar demostración suficiente, y me parece que eso resulta esencial. Pero pone de manifiesto lo que podemos apreciar en el día a día, la cotidianeidad, y cómo llevarla a juicio, cómo llevarla, quizás antes que a juicio, ante la autoridad administrativa, cómo mostrarle, sí, que hubo actuación negligente o que hubo una situación mal manejada en mil aspectos que pueden darse, sí, pero a mí me pone de manifiesto esto, que es muy puntual la posibilidad de justificar en ocasiones actuación indebida, sí, de los servidores públicos, de los órganos que tienen establecidas tareas muy concretas, que tienen funciones de cuidado, funciones de responsabilidades, que tienen el deber, sí, de actuar en una forma a veces claramente señalada, y el incumplimiento, si genera daños, permite exigir del Estado el resarcimiento, sí, de los derechos afectados. Con esto me parece que podemos simplemente referir como una de las características centrales de la responsabilidad patrimonial del Estado es que es central que la base sea una actuación indebida, contraria a la ley, de las autoridades, que haya un resultado lesivo, ¿sí?, que haya un gobernado que tenga afectación en su patrimonio o en sus derechos de esta naturaleza, y que se justifique la relación entre una actuación indebida y el resultado que se está postulando como el lesivo de los derechos. Esta es una idea básica, pero creo que nos permite, sí, tener presentes que en el día a día, sí, y más en administraciones que en mucho están renovándose, que están cambiando, que están asumiendo a veces visiones en las cuales no se privilegia
la carrera profesional, la carrera civil, sino se hacen designaciones con poco cuidado o gente que no tiene la pericia o la expertise en las áreas de que se ocupan, creo que debe ser muy tomado en cuenta, sobre todo porque las obligaciones en su conjunto pueden generar una situación de insolvencia, ¿sí? Que, bueno, todos sabremos de resentir si tenemos administraciones poco cuidadosas del cumplimiento diligente de sus tareas. Sí. Creo que lo fundamental es dejar de manifiesto, sí, la viabilidad, la posibilidad en la nueva legislación con que contamos de que se pueda lograr la recuperación de la afectación patrimonial por los gobernados cuando la lesión deriva de una conducta indebida, ilícita de las autoridades. Eso como una idea inicial, Juan Carlos, me quedo yo atento, sí, para no abusar del tiempo y ver cuál podría ser alguna idea en el entendido de que ha sido destacado en el texto constitucional que la responsabilidad patrimonial que se regula es responsabilidad por actos administrativos. Hay otro género de actos en los que se discute que por no estar señalados a nivel constitucional, uno, la responsabilidad patrimonial o no existe o habrá que considerar que se trata de iniciar camino para abrir puertas. ¿Sí? Sí. La idea aquí va sobre un tema que podría ser interesante y es si los jueces somos generadores de esta responsabilidad patrimonial del Estado, sí o no. Hay hoy por hoy criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puntualizan que el texto constitucional alude únicamente a actos administrativos, sí, irregulares como fuente de esta responsabilidad, pero no toca lo que corresponde a los actos legislativos ni a los actos jurisdiccionales. Se puede aquí bifurcar, y es un tema en desarrollo, si lo hay o no, si hay responsabilidad por este otro tipo de actos. Solo quiero destacar que en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos existe ya criterio definido en el sentido de que puede haber responsabilidad por error judicial. ¿Qué se exige para que pueda esto darse? Que exista una sentencia condenatoria firme, definida ya, invariable, y que la causa de la irregularidad de la afectación sea un error judicial. La Corte ha señalado que en estos casos es dable exigir, ¿sí?, la reparación que significaría el liberar de la sanción indebida, pero también resarcir por la responsabilidad que se hubiera generado en estos casos. Estamos hablando de una situación un poquito compleja porque tiene que ser un esquema de condena perfectamente definido, ya establecido como en definitiva, y bueno, habría que pensar que en nuestro país tenemos la doble instancia como base en las decisiones de naturaleza penal y además existe el mecanismo extraordinario que sería el amparo directo correspondiente contra esa sentencia. En muchas ocasiones es posible que se logre el resarcimiento de los derechos, sí, mediante el juicio de amparo directo. Y si esto se da así, ya no se cumpliría la condición para una condena por responsabilidad patrimonial derivada de error judicial si se tiene en cuenta que el propio sistema mexicano a nivel interno ha logrado la corrección de la situación absolviendo o logrando la liberación correspondiente. Pero se queda en el tintero, se queda en el aire lo que pueda ocurrir con situaciones como la prisión preventiva. La prisión preventiva, no perdamos de vista, es un mecanismo de aseguramiento que considera que afectar la libertad de las personas resulta necesario. El tema y el problema fundamental que puede presentarse es que llegue en definitiva
una sentencia absolutoria. Esa sentencia absolutoria haría cesar ya la necesidad de la medida, pero ¿qué pasa con la afectación que deriva de una medida que resultó injustificada, que resultó innecesaria viendo el resultado final? No es una situación sencilla, sí, me parece que está puesta sobre la mesa, pero bueno, está como un tema a discutir y que es algo que está todavía en desarrollo. Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Patricio. Fíjate que me gustaría recapitular un poco porque estos dos últimos temas que abordas son, como tú muy bien lo señalaste, de una amplitud que darían para un solo programa, tan solo el error judicial y las responsabilidades que resultan de estos temas. Pero me gustaría, para que nuestro público tenga esta visión de conjunto, que recapituláramos un poco sobre estos dos conceptos que desarrollaste, que nuestra Constitución dice que esta responsabilidad es objetiva y directa. Es objetiva, como le explicaste, porque se prescinde de cualquier consideración de intencionalidad, de por qué actuó el servidor público en un determinado sentido, prescindimos de eso, no nos ocupamos de si hubo culpa, si hubo dolo, o por qué lo hizo, no nos ocupamos solamente del resultado, es objetiva. Y es directa porque se la podemos reclamar directamente, perdón la redundancia, a la administración sin tener que agotar primero la reclamación al servidor público. Que después el Estado pueda repetir contra el servidor público, bueno, esa ya es otra situación, ¿no? Pero quisiera que nos hablaras un poco de cuál es el procedimiento para hacer efectiva esta reclamación. Estos casos, por ejemplo, los deudos de una persona que fallece porque se electrocutó con un cable de transmisión de energía eléctrica que no estaba colocado a la distancia reglamentaria, o los casos incluso que ustedes conocieron, por ejemplo, de este canal que se desbordó por consecuencia de las lluvias que afectó a varias colonias de la Ciudad de México y del Estado de México. Por consecuencia de las lluvias se desbordó el canal, causó muchos perjuicios y daños a las propiedades, que lo conocieron ustedes también. Otro supuesto, por ejemplo, el IMSS embarga una maquinaria, se le embarga un patrón, una maquinaria bastante costosa, presumiendo que tiene adeudos fiscales. Sin tener los cuidados debidos, va y la deposita en un patio, la máquina se echa a perder. Como era una máquina pues bastante sofisticada, pues se echa a perder al estar a la intemperie. Y pues resulta que finalmente en los juicios se le da la razón al patrón, dicen no eres deudor, no debes estos créditos, y entonces cuando le regresan su maquinaria, pues la maquinaria ya no sirve. Hay una responsabilidad ahí. O bien el caso, un ministerio público asegura un domicilio porque dice aquí se cometieron actos ilícitos, es un objeto del delito, lo asegura por muchos años, ese domicilio lo vandalizan, lo destruyen, ese domicilio que ocupaban estas personas para rentarlo porque estaba en un lugar turístico, pues deja de producir estas ganancias, etcétera. ¿Qué hace el particular que tiene esta situación? ¿Qué procedimiento tiene que seguir para poder llevar ante pues las administraciones y después ante los tribunales, en su caso, sus reclamaciones? Quisiera que nos platicaras un poquito de esto, si nos haces favor. Claro, sí, con todo gusto. Lo que podemos decir es lo siguiente. En primer lugar, creo que debemos tener muy en claro que el artículo 113 constitucional ha establecido las bases de la responsabilidad patrimonial del Estado y ha fijado líneas muy puntuales que es necesario tomar en cuenta. Estableció en un artículo transitorio el deber de las legislaturas locales de cada entidad federativa que forma parte de la Unión, parte de la República, el deber que debían, antes de concluir el año 2004, haber cursado el procedimiento legislativo correspondiente para contar en cada estado con la legislación atinente a cada una de estas entidades. En el ámbito federal tenemos la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial que desdobla
en una buena medida los principios fundamentales que consigna ya el segundo párrafo del artículo 113 constitucional. Podríamos referirnos como base a este ordenamiento. Lo que se señala es que el interesado debe formular una solicitud, ¿sí?, en la que plantee, ¿sí?, a la propia autoridad dentro de la cual esté el servidor público, ¿sí?, al que considera responsable de la afectación patrimonial. Y no hay un desarrollo procedimental complejo. Esto significa que su solicitud debe acompañarse con los elementos de prueba, fundamentalmente documental, que sirvan para su reclamo. No hay en algunos aspectos una implementación más cuidadosa, sí, extensa. Hay procedimiento y como procedimiento va marcando las pautas de seguimiento para poder desdoblar el principio de debido proceso legal, que implica que haya la petición, que haya un periodo de pruebas, que haya una fase para alegar en función de todo lo planteado y finalmente que se emita una resolución. Es una decisión que no exige, ¿sí?, un manejo procedimental ni extenso ni complejo. Pero a veces eso es lo que lo hace más complejo precisamente, ¿verdad? La falta de una normatividad puntual, quisquillosa, sí, que vaya previendo los supuestos que puedan suscitarse. Pero en términos generales es un ordenamiento, sí, con un procedimiento simple que concluye con la resolución. Esta resolución, por tratarse de una decisión de una autoridad administrativa, sí está sujeta, sí, a que su impugnación pueda hacerse vía recurso administrativo o vía juicio contencioso administrativo para lograr la firmeza en cualquiera de los dos canales que se elijan. Si se elige el recurso, después, para lograr la definitividad de esa decisión, habría que acudir al juicio contencioso administrativo. Esta es la manera de realizar la impugnación. En el juicio contencioso administrativo, si vuelve a analizarse vaya, habrá que hacer un análisis de la regularidad legal de esa decisión. La sentencia que ahí se dicte es una sentencia que tendría ya la calidad, sí, de una resolución definitiva dictada por un tribunal administrativo y por lo mismo es sujeta de impugnación a través del amparo directo. Son estas las líneas de seguimiento que corresponderían a una impugnación, pero podría concluir de manera muy sencilla con el reconocimiento del Estado del daño y de la cantidad que juzga está acreditada como objeto de reparación. Esta es, en líneas muy, muy gruesas, la idea para este procedimiento. En el ámbito local se desdobla, tenemos una ley de responsabilidad patrimonial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que también con una gran similaridad porque responden a la directriz fijada por la Constitución. Entonces, guardan similaridad, hay líneas que son muy concurrentes en el ámbito federal con el ámbito local y la base la encontramos en la justificación que ahora se da y que hemos mencionado en cuanto a que esta responsabilidad patrimonial es objetiva y directa. No interesa aquí estar cuestionando la responsabilidad administrativa del servidor público. Es más, si hubo alguna queja y se le señaló como responsable administrativamente, la decisión que se tome en ese ámbito sí tendrá efectos solo para la determinación de la responsabilidad y ese es su límite de efecto. Lo que ahí se decida no puede trasladarse después al ámbito de la responsabilidad patrimonial. Tiene que seguirse el curso del procedimiento específico que tiene un objetivo, tiene una naturaleza distinta y es independiente. Entonces, es importante que nuestra audiencia distinga que se trata de procedimientos independientes, que a alguien le hayan fincado responsabilidad por una mala actuación, no quiere decir que esa resolución le sirva ya para exigir el pago de la responsabilidad patrimonial.
el procedimiento es independiente y tiene una previsión en ley, sí que resulta autónoma. Habría que cuidar eso. No puede haber una confusión en este tipo de procedimientos. Cada uno tiene objetivo distinto y se llevan por separado. Esto Y como un trazo inicial. sí, Ahora, ha sido muy recurrente el cuestionamiento de si las decisiones del Ministerio Público, que es parte, o por lo menos era parte antes de una composición como la que ahora tenemos, que la Fiscalía tiene autonomía técnica, sí, es independiente, es autónomo, no lo es. El tema aquí central es como un órgano del Estado. Me parece que habría que pensar que es susceptible de generar esta responsabilidad. No obstante, depende también de si estamos frente a determinaciones que tengan cierta autonomía en su apreciación, por una razón muy sencilla. Si tiene que ver con la responsabilidad, con la investigación, con la determinación para efectos de consignación de la responsabilidad de el servidor público, de la gente a quien se imputa un delito, lo que se ha considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que esa actuación sí debe considerarse como parte del procedimiento judicial. Es decir, a fin de cuentas, la afectación que pueda resultar en su persona es una determinación que se materializa, se concreta con la resolución del juez de la causa penal. Esta es la conexión. Pero habrá situaciones también en las que el ejemplo que tú das me hizo recordar esa dualidad. Una determinación de aseguramiento de bienes sí puede ser sí, motivo de generación de daños que los afectados podría ser que no tengan por qué resentirlo, no tendrían la obligación de soportar esa afectación. Y entonces me parece que si eso no está encaminado directamente a lograr ¿sí? el encauzamiento del sujeto activo del ilícito correspondiente, me parece que debe haber sí quien responda sí por los daños que eso pudiera ocasionar. Estamos frente a criterios que pueden ser poco pacíficos, conflictivos, ¿sí? No hay definición aún, estamos acumulando, sí, determinaciones con base en casos recurrentes, en casos concretos, con particularidades que deben ser ponderadas en cada uno de ellos. Y creo que, pues, lo menos que puede hacerse por quien resiente daños en este malestar por una actuación irregular es plantearlo. y qué Plantearlo, daños, perdón. perdón, Patricio, ¿y qué daños pueden reclamar las personas? ¿Qué tipo de daños y cuál sería su límite en todo caso si es que lo hay? O qué consideras tú? Es interesante lo que mencionas porque, bueno, en primer lugar tendríamos que enfocarlo en daños de índole patrimonial. Primer punto. Segundo, por disposición legal, hay una norma que prevé que debe haber un límite en las cantidades que pueden reclamarse por ese concepto. Habla la ley o establece la ley, sí, parámetros muy específicos que lo ubicaban en 20,000 salarios, ahora 20,000 unidades de medición y actualización como factor para determinar el límite de la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, criterio de la Corte ha puntualizado que esta limitación no es apegada ¿sí? a la normativa constitucional porque el Estado puede ocasionar daños por cantidades que con mucho podrían rebasar esa suma. ¿sí? Entonces, habrá que tener en cuenta sí, que aquí lo necesario para justificar serían factores de razonabilidad, por un lado, pero por el otro, ese límite no puede prefijarse porque sería muy cómodo para el Estado pensar que tiene un tope más allá del cual
haya de responder. Y eso lo que auspicia es negligencia. ¿Y el daño moral? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos para el daño moral, sí, un cierto límite también. Tenemos parámetros que han sido establecidos, sí, que hay topes, sí, pero volvemos sobre la misma situación, ¿no? Lo que puede afectarse, sí, no puede ser un objeto de una previsión anticipada, sí, porque en cada caso el daño puede superar la previsión, sí, y se ha ya reiterado también, sí, que no tenemos un límite específico por este concepto. Hay, sin lugar a dudas, disposición que establece topes, que establece límites en función, sí, de los daños materiales que se hayan generado, pero volvemos sobre la temática. Se ha considerado que es indebido topar, sí, establecer un límite, sí, para este efecto en la reparación de los daños o que el Estado ocasione. Y esto es particularmente importante porque hemos visto resoluciones de la Corte en tratándose del daño moral. Por ejemplo, aquel caso de un joven que se electrocuta en un hotel, en las instalaciones de un hotel, en un puerto, en un centro vacacional. Entra a la alberca tiene un desperfecto eléctrico y se electrocuta y fallece. Y se sientan principios muy importantes también para el reclamo del daño moral. Y es importante porque tratándose del daño moral, el juez no puede sentir la intensidad, no puede calibrar la intensidad del daño que está padeciendo la persona. No puede ser la misma intensidad de sufrimiento, la pérdida de un pariente, de un hijo, de un padre, de un hermano, que la pérdida de un inmueble o la pérdida de un objeto al que uno le tenga particular aprecio, ¿no? Y sí, como dices muy bien, la Corte declaró inconstitucional este artículo de la ley de responsabilidad, de la ley federal, de responsabilidad patrimonial del Estado, que topa o limita esas circunstancias. Pero también debemos de prever, como lo decía en la iniciativa, que no se tratara de una suerte de aseguradora, ¿no? Que hay que guardar un equilibrio entre las reclamaciones y entre los daños las indemnizaciones que se pretenden. Y creo que ahí es fundamental la prudencia del juez. ¿Cómo lo es? Sí, por supuesto, me parece que es una condición en la que yo creo que el tema central, a mí me gusta mencionarlo bajo un concepto para este tipo de situaciones, es ponderación y razonabilidad. Es tomar en cuenta las circunstancias de cada caso en el entendido de que no es el propósito generar enriquecimiento para las personas, sino, sí, un resarcimiento que sea satisfactorio, pero que sea racional, sí, que haya razonabilidad, que haya una justificación y pues en esto, sinceramente, eh, no hay más que algunos ejemplos o algunos ejercicios que la propia Corte ha puesto encima de la mesa como referentes orientadores de montos para indemnizar, sobre todo en aspectos de daño moral. Yo creo que hay que tener en cuenta muchas situaciones entre las que, atendiendo a ley de víctimas, a los ordenamientos, sí, que tienen como propósito la reparación integral del daño, una esfera que está también en simientes de desarrollo y que tiene que ver con las indemnizaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Y en esta esfera se ha desarrollado un conjunto de ideas que realmente buscan tomar en cuenta en amplitud todos los aspectos que genera una violación grave de derechos humanos y que se puede dar, sí, en cualquier ámbito, municipal, estatal, federal, y a veces donde menos esperamos puede darse este tipo de situaciones y me parece que hay que ir viendo cómo evoluciona esto porque el concepto de reparación integral
atiende ya a cuestiones diferenciadas de daños materiales, daños inmateriales, a medidas de reparación que tienen cierta especificidad dependiendo del tipo de daño. Esta especificidad atiende a aspectos tales como si es una persona trabajadora, el lucro cesante, la pérdida de oportunidades, ¿sí? Si es una afectación en libertad, pues por principio de cuentas se están generándole lo que le llaman daños emergentes, ¿sí? Todo lo que ocasionan en gasto por la defensa, por el que queda privado a veces de bienes, porque se afectaron situaciones patrimoniales importantes, además de mantenerlo privado de la libertad. Hay situaciones en las que una condena puede ser insuficientemente reparada si se establece ya una libertad, pero quedan antecedentes como la inscripción de haber estado sentenciado, ¿sí? En fin, se van previendo ya un conjunto de situaciones que miran al caso concreto, ¿sí? Y que esa indemnización tiene que ver con no solamente el resarcimiento en el daño físico, sino el tratamiento psicológico y, en fin, todo un conjunto de situaciones que va haciendo esto cada vez más insuficiente en una normativa que en principio dice reparo el daño, es patrimonial. Sí puede ser patrimonial, pero hay muchos aspectos de tipo moral, de tipo emocional, afectivo, que tienen consecuencias. Y hoy por hoy también se mira a las consecuencias como una parte que deba ser objeto de la reparación. Y me parece que eso no debemos perderlo de vista porque no es nada más como en una situación de un choque. Reparamos lámina, pinturas y partes dañadas, ¿no? Sí, a veces hay afectaciones colaterales que pueden ser importantes y creo que es necesario no perder de vista cómo va desarrollándose esto. Yo creo que estamos en una etapa inicial. En principio, hay que celebrar que nos toca este tiempo en que ya hay la apertura a una responsabilidad que no pasa por buscar la reparación del servidor público. Es el Estado quien debe velar por tener servidores públicos diligentes, cuidadosos, respetuosos de la ley y responsables frente a la afectación posible a los justiciables. Dices muy bien, Patricio, y esto es particularmente importante. Yo creo que con esta reforma, fíjate, del 2002, pues ya se sentía la necesidad de tener esta respuesta por parte del legislador y reconocer este tipo de responsabilidades. Y si me permites, dado que ya estamos cerca del final, quisiera hacer un breve repaso de lo que nos has dicho, pues esta responsabilidad patrimonial del Estado pues tiene que indemnizar al particular, al sujeto afectado. No digo al ciudadano, porque puede ser a cualquier persona que esté en el territorio nacional, porque la Constitución y los derechos que esta otorga, pues son para todos y les reconoce, perdón, pues son para todos. Y esta responsabilidad objetiva y directa, pues la puede ser efectiva ante la propia autoridad administrativa, presentar su reclamación, si esta no le satisface o la niega, pues puede ocurrir ante los tribunales correspondientes para que ellos resuelvan sobre esta reparación que debe de tener cuando exista actividad administrativa irregular. Y creo que este es el concepto que habrá que definirse y trabajarse porque puede haber muchos casos. El problema es que la Corte no ha definido con toda claridad qué es actividad administrativa irregular. Hay una tesis donde nos dice que resulta válido aseverar que toda actividad administrativa irregular se traduce en un acto ilícito, mas no todo acto declarado ilícito constituye una actividad administrativa irregular. Pues como que no salimos de la definición y tenemos que construirla adecuadamente porque el problema es que cuando empiezan el avance de los derechos empieza a surgir en
contrapartida o en respuesta a la actividad de la administración para confrontar o frenar esos derechos. Gran parte de las preocupaciones de las administraciones, lo hemos visto en varios campos, es defender sus presupuestos. Y aquí, pues evidentemente hasta tienen que contemplar una partida presupuestal año con año para hacer frente a este tipo de responsabilidades. Entonces necesitamos los tribunales construir un modelo adecuado de actividad administrativa y regular para que esto complemente y cree un verdadero sistema de reparación de los daños, que no permita los abusos, pero que sí repare lo que la administración haya indebidamente hecho. Y esto nos lleva al problema central, ¿no? Que es la administración eficaz, eficiente y profesional. ¿Qué opinas? Me parece que no hay desperdicio en lo que se ha mencionado. Hay una cuestión que me parece interesante en esto. El Estado debe responder. La pregunta que se plantea por alguno de los participantes es, ¿quién responde? ¿Solo el área que es responsable o el Estado en sí mismo? Yo creo que la ley ha previsto que el conducto, el vector, es el área en la que se encuentra inmerso el servidor público que ha dado pauta para la actividad que pudiera juzgarse administrativamente irregular. Creo yo no estar equivocado si mencionamos que responde, por supuesto, el Estado, pero el Estado lo hace a través del ámbito, sí, que la propia ley señala, y está señalando que el punto de inflexión sea la unidad, el órgano, sí, en que se encuentra inmerso el servidor público. Pero creo que aquí cuenta mucho uno de los principios que estaría inmerso y derivaría de la propia regulación que establece el artículo 113 constitucional y que me parece que se concretiza a través de la administración de recursos a ese órgano vía previsión presupuestal. Es decir, si un órgano no tiene una previsión para eventualidades por la actuación de sus servidores públicos, como creo que no se acostumbra, ¿sí? Eso no significa que ya no vaya, si ese órgano no cuenta con recursos, no vaya a haber una cobertura por la responsabilidad que se ha generado, ¿sí? Creo que entran en juego principios que tienen que ver precisamente con esta forma de actuar administrativamente. Es la previsión presupuestal y entonces creo yo que queda resuelto de una manera puntual. Pasará al ejercicio siguiente con el reclamo, con la inclusión del concepto que deba entenderse objeto de cobertura. A mí me viene a la memoria que recientemente en algún asunto que tenemos acudió una de las autoridades responsables y que tiene que ver con precisamente la Comisión de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos. Y alguna expresión se hizo en el sentido de que no tenían presupuesto y que esto daba lugar a que el amparo debiera considerarse de imposible ejecución. Sí, la respuesta me parece que no pudo haber sido más puntual en el sentido de no puede haber sí una situación de esa naturaleza como justificante del incumplimiento de una resolución de amparo que establece sí que la autoridad debe puntualmente cumplir con el pago respectivo. Esto creo que se justifica y tiene que ver con la pregunta. ¿Esa unidad es la única que responde o responde el Estado? Creo yo que la respuesta la encontramos precisamente aquí. Responde el Estado, ¿sí? Que debe procurar los recursos necesarios para las áreas, ¿sí? Que resulten responsables por la actividad irregular de sus miembros. Sí, fíjate que Kevin López Sandoval nos pregunta dice, o nos comenta que existe mucho temor por parte de víctimas y abogados litigantes
en presentar reclamaciones o procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado a nivel estatal, porque consideran que tendrían un conflicto ya con el gobernador. Yo creo que no debe de ser una motivación para restringir el ejercicio de sus derechos. Como decían nuestros viejos maestros en la corte, quien ejerce un derecho pues no causa agravio. Y además, pues los tribunales están precisamente reconociendo que a veces se presenta la reclamación y la autoridad simple y sencillamente no hace nada. Hay casos ya de amparo donde se ha llevado como un supuesto, una subespecie de la violación al derecho de petición, el que no, la autoridad no empiece a acordar y a tomar las medidas pertinentes para darle curso a esta responsabilidad, darle curso al procedimiento correspondiente. Pero creo que la única medida para terminar con esta parte de cierta arbitrariedad, pues es precisamente ejercer los derechos. Y César Ruiz nos dice que si bien el tema del arroje es judicial, aún genera duda, las actividades administrativas sí pueden ser materia de responsabilidad, sí, completamente. Las actividades en la Secretaría del Consejo en su conjunto, bueno, ahí sería ya un tema diverso porque los funcionarios judiciales pues no actuaríamos o no tendríamos la calidad de gobernados, sería un supuesto distinto si entendí bien la pregunta, pero si causa daño a particulares, estos sí pueden, aunque se trate de un ente como por ejemplo para el cual está vedado el amparo, como sería el Consejo de la Suprema Corte, sí pueden existir una responsabilidad material. Por eso en la ley, cuando refiere a que son sujetos de ella el Poder Judicial, dice sí, que no son sujetos, perdón, de esta responsabilidad, las actividades jurisdiccionales, deja fuera las actividades administrativas y estos órganos, aun cuando tienen particularmente o de manera preferencial su actividad jurisdiccional, también tienen una actividad administrativa y de hecho han existido conflictos que se han llevado al conocimiento de la Corte bajo un mecanismo especial que tiene porque pues, no se puede llevar a estos órganos ante tribunales distintos. Pues no sé, creo nos hemos excedido un poco del tiempo, pero es que el tema es particularmente rico, tiene muchas cosas de qué hablar, pero estamos llegando al límite ya, bueno, ya de hecho ya nos excedimos un poquito de la hora, pero yo quiero agradecerte mucho, Patricio, por todos estos conceptos que nos has señalado. Creo que para la audiencia ya ha quedado muy en claro este panorama de lo que es la responsabilidad patrimonial, que es un tema donde tenemos que entender, como tú también lo apuntaste, de que a mayor profesionalización de la administración, menores reclamaciones patrimoniales del Estado. Porque pues el Estado va a tener que afrontar muchas responsabilidades con su actuar, tanto las de responsabilidad contractual, por lo que ya tenga celebrado bajo ese concepto, como la de carácter extracontractual. Por todo ello, creo que es un tema riquísimo. Te agradezco mucho el favor que nos hiciste de compartir con nosotros todas estas ideas, todos tus conocimientos. Y quiero, por favor, que nos hagas el honor de recibirnos este pequeño reconocimiento que la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, el Aula y Tiempo de Derechos y este Instituto de Ciencia Jurídica te otorgan precisamente por acompañarnos en esta tarde y participar con nosotros de tus conocimientos. Ha Muchísimas sido gracias, un honor Patricio. y al contrario, comparto las inquietudes que esto nos genera y abrevamos, por supuesto, de la experiencia, sí, de los compañeros y de la gente que plantea problemas, aprendemos de ello. Gracias, muy Muchísimas amables. gracias. Ya pues nuestra audiencia, solo nos resta agradecerles muchísimo su atención, que nos acompañan en esta y los convocamos a la siguiente con otro tema que seguramente será de su interés. Muchas gracias y muy buenas noches a todos.